¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Un día como hoy de 1951 se producía un congreso abierto, un cabildo abierto, una asamblea, desde el Obelisco hasta Libertador, toda la 9 de julio completa, una verdadera multitud para escuchar el discurso de Eva Perón y además para proponerle, a través de lo que peticionaba el movimiento obrero con la CGT, que ella acompañara en la fórmula al general Perón. Ese era el espíritu con que la mayoría había concurrido a escuchar el discurso de Evita aquel 22 de agosto de 1951. También, un 22 de agosto, tuvimos sucesos impensados e increíbles. Después de que había ocurrido una fuga de Trelew, donde había presos de organizaciones políticas y guerrilleras, los que no pudieron escaparse y volvieron a ser recapturados o se entregaron, porque en realidad pactaron con las autoridades, después de tomar el aeropuerto de Trelew, fueron llevadas de vuelta a la prisión. Y un 22 de agosto aparece la información de que intentaban fugarse, cuando en realidad hubo testimonios posteriores que dijeron que abrieron la celda y los ametrallaron a los que antes habían intentado fugarse. Aquello se instaló después como un grito rebelde en la sociedad
que desesperadamente salió a la calle a gritar: ya van a ver cuando venguemos los muertos de Trelew. Aquel día se mató a los prisioneros y más allá de ese episodio queda instalado el día del renunciamiento de Evita, pero en realidad fue el día del Cabildo Abierto. Evita renunció por radio del Estado, entonces lo que sería hoy la Radio Nacional, pero lo hizo tiempo después, porque ella ese día quiso meditarlo. Había algo que Evita no sabía, y sí lo conocía Perón, que era el estado de salud que tenía la esposa del presidente. La situación era que ella, antes de aceptar lo que el pueblo pedía, lo miró a Perón, y Perón, levemente moviendo la cabeza, le decía que no contestara. Posteriormente, cuando se terminó el acto, Perón no se animó a decirle nada y mandó al médico para que le informara a Eva cuál era su estado de salud. Y Evita, después que escuchó al médico, le pegó una cachetada. Le dijo: yo no tengo derecho a morirme, doctor. Después le pidió disculpas, pero había sido su primera reacción. No podía escuchar lo que estaba escuchando. Ese día, ese 22 de agosto, se estaba produciendo algo fenomenal. El pueblo que la quería de compañera de Perón, y ella que no sabía que su enfermedad era mucho más grave de lo que en realidad se le informaba a la propia enferma. Pasaron muchos años, y este 22 de agosto uno no puede olvidar aquello, como tampoco puede olvidar lo de Trelew. Y todo queda marcado, todo queda encerrado allí. Una fecha que marca en la historia argentina hitos muy trascendentes, porque el pueblo, colmando como nunca, repito, desde el Obelisco hasta la Avenida Libertador, todo lo largo de la 9 de julio hacia abajo, digamos, clamaba y pedía por Evita, compañera de fórmula. Por eso, aquel Cabildo Abierto del justicialismo se transformó en algo simbólico, místico, lleno de ilusión, lleno de fuerza espiritual de un pueblo que pedía por ella, y algo que ni el pueblo sabía ni la propia interesada conocía: el estado grave de salud con el cáncer que avanzaba en Eva Perón. Un 22 de agosto, el pueblo pedía Evita, compañera de Perón, y un núcleo muy reducido sufría el doble, porque no le podían dar el gusto al pueblo, porque no podían decir que sí, porque la señora no estaba bien. Pasaron tantos años y queda todavía la verdadera impresión de aquella fuerza espiritual que fue y es Eva Perón, que vivió apenas 33 años y que hizo en ese poquito tiempo una obra excepcional, inolvidable y de permanencia constante en la mente de los que por un rato la tuvimos y aquellos que la conocieron a través de la historia, del padre que se lo contó, del abuelo que se lo narró, o de la abuela que alguna vez dijo: vos no sabés lo que era Evita. Sí, no sabíamos lo que era Evita. Y esa es la verdad. Porque cuando uno se para a tantos años de distancia a valorar aquel 22 de agosto de 1951, vibra al pensar que el pueblo quería por primera vez que la mujer que había hecho todo lo imposible para que tuvieran los mismos derechos sus hermanas de género, podía ser la compañera, podía ser que por primera vez
una mujer ocupara ese lugar. No pudo ser por su estado de salud. Sí, después tuvimos 2 mujeres presidentas de la Nación, María Estela Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo cierto, lo real, es que aquel 22 de agosto el pueblo empoderaba por primera vez a una mujer para que estuviera en lo máximo que se podía estar y soñar, acompañando a Perón en la fórmula. No pudo ser. Tiempo después, y ya enterada Evita de su enfermedad, renunció por la cadena de Radio Nacional. Es excepcional este 22 de agosto en el recuerdo. Muchos años posteriores a todo esto, un día nos enteramos que un intento de fuga del penal de Rawson de militantes de organizaciones guerrilleras de la época había sido abortado. Se pactó entre Leu en el aeropuerto, se entregaron y volvieron a prisión. Y un 22 de agosto dijeron los militares que quisieron volver a escaparse, pero en realidad abrieron la celda y los ametrallaron en el penal. 22 de agosto de 1951, 22 de agosto de 1972, 22 de agosto de todos los años. Una fecha que marca distintas circunstancias de una historia dolorosa, que siempre ha sido dolorosa. Primero, porque sabíamos que no podíamos tener Evita acompañando a Perón. Y después, porque nos enteramos muchos años después que algunos de los que decían la vida por Perón y estaban presos fueron masacrados entre Leu. Saludar a Pedro Peretti, que está aquí con nosotros. Pedro, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por la factura. Vine con factura. ¿Viste? Gracias por la factura. La próxima vez traigo salame, se van a matar acá en la entrada. Sí. Chacarero, militante, anda recorriendo el país pidiendo, entre otras cosas, digo, pero esencialmente la libertad de Cristina, porque entendemos que es inocente. Y hoy se presenta aquí, muy cerquita, en un centro cultural que se llama Abra, creo, vos me dirás después las precisiones, este Círculo de la Resistencia, donde va a estar, a ver, de memoria me acuerdo algunos. ¿Vas a estar vos? ¿Va a estar Gustavo Campana? Va a estar Natalia Salvo, que es nuestra candidata. Somos el único programa que tiene una candidata a la legislatura porteña. Y contame un poquito de qué se va a tratar. Bueno, va a estar el padre Paco Olveira, va a estar Eduardo de la Serna, Alejandro Mosquera. Es una cantidad de gente importante que hemos decidido. Partimos de la base de que el 10 de junio del 25 en la Argentina hubo un golpe de Estado. No el lawfare. No hay concentración excesiva de poder en una corte. Es un golpe de Estado con todas las letras. Es un golpe de Estado que sacó de la cancha la principal líder política argentina, 2 veces presidenta, vicepresidenta, con todos los cargos y con la mayor intención de voto porque iba a ganar las elecciones, y la única dirigente político probada en la práctica, donde se verifican los guapos, que es capaz de enfrentar a los grupos económicos de este país. Están destruyendo, ¿no?, la Argentina, y han hecho mierda a la democracia. Esta es una democracia inválida. No puede haber, a ver, acá muchos tipos fingen demencia. A ver, no se pueden hacer los boludos ante semejante situación. O sea, acá hay 3 tipos. Antes eran 3 comandantes en jefe. Ahora son 3 tipos en la corte que han intervenido la democracia. Que le han dicho, han empezado cambiándole la fecha de elecciones cuando estaba perdiendo en las elecciones del 23 en Jujuy y en Tucumán. 10 días antes de las elecciones le cambiaron la fecha. Después se metieron en Formosa, le dijeron a Infran, tenés que cambiar el artículo 132 porque no le pueden ganar una elección. Y después meten en cana la principal ley de política. Es una democracia intervenida. ¿Quién va a gobernar este país? Con la principal líder política presa, gente que no va a votar, 3 tipos interviniendo en la democracia. Digo, tenemos que tener una mirada un poquito a mediano plazo. Ahora, yo te escucho, y esta caracterización que yo comparto no es la caracterización de mucha dirigencia política en la actualidad. Porque está más preocupado por entrar en una lista que por el futuro del país. Nosotros nos preocupa el futuro del país. Nos futura el futuro de nuestros hijos, y nosotros tenemos una obligación de hacer lo que hay que hacer.
Y lo que hay que hacer en este momento es denunciar que en la Argentina hubo un golpe de Estado, orientado esencialmente ese golpe de Estado, que va a intervenir en toda la política económica de este país, porque el próximo presidente, ¿qué va a hacer? El próximo presidente va a ser un Guido. El presidente José María Guido. José María Guido, el presidente títere que sucedió a Arturo Frondizi. O sea, va a haber 3 tipos de la corte que vos decís, mirá, voy a nacionalizar el litio. No va, es inconstitucional. Y no lo arreglás poniendo 3 más en la corte. No lo arreglás. Acá el problema es generar una masa de poder importante que modifique las condiciones de dependencia estructural que tiene este país. Y otro tema muy importante, a las cosas hay que darle el nombre que tienen, porque acá está lleno de politólogos. Todos lo imitan a García Linera, a Jorge Aleman, ¿viste? Hablan, vos lo escuchás, no, flaco, acá hubo un golpe de Estado. El imperialismo norteamericano existe. Y lo viste con la Mela, con Mark Stanley, o con el almirante que está viniendo hoy. Huxley, el jefe de Comando Sur. Sí. Y la oligarquía terrateniente existe, no es una antiguaya. No es que la dividió la herencia, como te dicen, no, yo no soy más, la herencia lo divide. Mentira. Y si no, fíjate lo que pasó en la rural. Digo, entonces me parece que la primer cosa que tiene que hacer el campo nacional y popular, ponerle a las cosas el nombre que corresponde. Pasa que yo noto también, por ejemplo, el día después de la condena a Cristina se reúne una multitud en Plaza de Mayo, pero después todo eso como que se fue desinflando en el tiempo. Por lo menos yo noté eso, y creo que puede ser un síntoma de algo también. Vos, cuando ves esa situación, ¿qué es lo que ves? Yo veo que ayer estuvimos reunidos, nos recibió la conducción del Partido Justicialista Nacional. Ajá. Estuvimos ayer a las 5 de la tarde. Y tuvimos muy buena reunión. Le estuvimos planteando que el Partido Justicialista Nacional tiene que salir al interior y ser el centro de la campaña de esclarecimiento por estas cosas que estamos contando. Yo creo que acá la dirigencia política fundamental del campo nacional y popular tiene que hacerse cargo de esto. Tiene que hacerse cargo de esto, porque la prisión de Cristina, no sé cómo decirlo, pero a muchos les resolvió un problema, ¿no? Bueno, después cuando ganemos, no. A ver, no se puede tener una mirada oportunista sobre ese tema. Y tampoco es solamente un problema del justicialismo ni del kirchnerismo, es un problema de la democracia argentina. En los círculos están los socialistas, está Jorge Rivas, está gente que viene del Frente Grande como Eduardo Sigals, porque tiene la prisión, el golpe de Estado que hubo en la Argentina, es un problema de la democracia, no solamente el kirchnerismo. Si no entienden el conjunto del campo nacional y popular que para iniciar un proceso virtuoso como que se inició en el 2003, la primer condición es tratar de conseguir autonomía política de verdad, que es un valor inestimable a la hora de que la gente viva mejor, porque muchos están confundidos con el tema de la soberanía, te dicen, no, las Malvinas, la bandera, sí, claro, pero el principal situación de la soberanía política y de la independencia económica tiene que ver con la autonomía, con que vos puedas resolver sobre los recursos de tu país y dónde ponerlos. Y esto es lo que está en juego hoy en la Argentina. Y ahí cuando hablas de la independencia económica completamente ligada a la soberanía política, te pregunto, digo, uno no está viendo que el plan Milei funcione, uno no está viendo que el RIGI, con todo lo que tiene de colonialista, funcione. O sea, ni siquiera en los propios términos del gobierno los resultados se ven. Totalmente. El gobierno se sostiene por su cuestión geopolítica, porque el imperialismo norteamericano existe y él es el principal sostenedor. La explicación de Milei, a quien yo conozco a su familia materna de Menta desde hace muchos años. ¿Por qué? ¿De dónde? Porque es de Villamugueta, de un pueblito cerquita donde yo tengo cuenta corriente y donde voy seguido. Me imagino cuál es el banco, ¿o me equivoco? Sí, el banco, sí. Le mandamos saludos de Banco Solidario. La familia es ahí. Y yo estaba escribiendo un libro ahora, el próximo, sobre el Chancho Lucero, ¿no? Que murió hace poquito, que fue el vicepresidente de la única comisión que se armó sobre investigación de la tortura y en el año 73 con la desaparición de Tacuarita Brandaza, no sé si ustedes se acuerdan, son muy jóvenes, y es el único preso de las 3 dictaduras. Fue preso en el 55, preso en la dictadura de Onganía
y preso en el 76, murió ahora 4 o 5 meses en Dinamarca, exilado en Dinamarca. Famoso, legendario Chancho Lucero. El segundo desaparecido en la Argentina. El primero Felipe Vallese, el segundo Tacuarita Brandaza. Se arma una comisión investigadora, la única que se arma en el país. Le pusieron 18 bombas, los metieron en cana. Claro. Y justamente nació en Mugueta. Mirá. Así que estaba cruzando las dos vidas. Mirá. Este tipo está para el psiquiátrico. Sí. No hay otra explicación que no sea las necesidades geopolíticas norteamericanas, de quedarse con el litio, con el petróleo, con las Malvinas allá en el sur, para que este tipo esté sostenido. Es un tipo que no puede ni caminar por la calle. A ver, entonces yo creo que hay que analizarlo. Por eso digo que el imperialismo existe, y vaya si existe, y que no podemos mirar para otro lado. Ahora, ¿no notás vos también? A ver, yo nunca vi una cosa tan nítida, ¿no? Digo, cuando uno habla de... Antes costaba más explicar ciertas situaciones, digamos, ¿no? Hoy es totalmente nítido. Es un gobierno sujeto colonialmente. Viene el del Comando Sur, se pasea por acá como si fuera el jefe de la Gendarmería o de la Guardia Nacional. El RIGI es venga y roben todo, no importa, porque lo que necesitamos son dólares cortos. Nunca vi algo tan... La mete en presa la principal jefa de la oposición, nada más, Cristina Kirchner. Y lo que no veo es una reacción acorde. ¿Cómo la explicás vos? Porque la caracterización yo la comparto. Me cuesta más la parte subjetiva de la sociedad. Decir, che, ¿y por qué todo está tan pancho? Porque la reacción social se construye. No hay que apretar un botón y generar conciencia social, bajar una palanca, movilización social. Y se va construyendo, y se va a construir. Y se va a expresar en un punto en que ni siquiera no podemos determinarlo, pero en un punto va a explotar, porque esto es inevitable que así sea. Ahora, ¿tiene que explotar de qué manera? Tiene que explotar por la movilización popular, por la conciencia de nuestra gente, por una serie de cuestiones, no porque se caen los mercados. Acá hay una mirada... yo lo veo en política agraria, por ejemplo, que a veces discuto con los compañeros. Sí. A ver, ¿cuál es la mirada? A ver, ¿qué hizo Chicago? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto conseguimos? Todo se analiza en los términos teóricos que te da el neoliberalismo. Toda la mirada. Entonces vos le decís, flaco, pero escúchame, estamos en medio de una hecatombe social. No, porque mirá que va a conseguir el... No, te digo que estamos en medio de una hecatombe social porque hay 4,5 millones de pibes que no comen. Claro, si eso no es una hecatombe social, explícamelo cuál es. Esa es la medida nuestra. Que tenemos que discutir con la gente un nuevo pacto por cómo se mide la ventaja o desventaja de un sistema político. ¿Cómo la vamos a medir? Tenemos que hacer un nuevo pacto. Nosotros no podemos medir por el superávit fiscal y por el déficit fiscal. Pues eso es una medida mentirosa. Es una batalla cultural al interior de la fuerza política, al interior del campo popular. Económica, primero. Económica. Porque si vamos a discutir el déficit fiscal, yo quiero discutirlo. Yo también estoy de acuerdo que no podemos gastar más de lo que gastamos. Pero vamos a discutir los 1.800 millones de dólares que se llevan la cerealera a Uruguay por los precios de transferencia. Vamos a discutir lo del puerto de Quequén. Vamos a discutir de qué manera nos rompen el orto con los fletes del Paraná. Vamos a discutir el contrabando, vamos a discutir el tema de las barcazas. Yo vengo de Formosa, estuve con Gildo, todo el contrabando gigantesco que hay de barcazas. No hay una barcaza con bandera argentina. Vamos a discutir la flota mercante que pagamos 7.000 millones de dólares de flete, vamos a discutir el déficit fiscal ahí. Ahora, vos explícame una cosa, si tenemos el 40% de la economía en negro, como decimos todos y coinciden todos, y tenemos 2.8 de déficit fiscal, tenemos que ir a buscar la igualdad fiscal en los jubilados y en las universidades. ¿Por qué no le vamos a buscar ese 40% negro? Sí, ¿por qué no vamos a buscar esos 4.5 quebrados que puso en el presupuesto de 2003 Massa? Ahí, ese es el debate que hay que dar sobre el tema del déficit y del superávit fiscal desde el campo nacional y popular. No discutir en los términos de ellos, porque si todos vamos a discutir en los términos de ellos, traer cualquiera y ponerlo cualquiera. Claro. Porque uno ve a Milei siendo ovacionado en la sociedad rural cuando habla del ajuste a los jubilados y todo esto no mencionado, lo que acabas de decir, es decir, no podés hacer seguidismo de lo mismo que aplauden ellos. Yo a veces veo cómo discute el peronismo las retenciones, por ejemplo. A ver. Y yo digo, pero ¿qué cosa? Digo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer justicialismo? Digo, pongámosle partido único. Digo, tenemos que discutir de otro lugar. No podemos discutir el tema de las retenciones. Le regalamos 800 millones de dólares. Entonces dice, no, las retenciones le bajó al campo.
como si todos, yo tengo campo, el Tucho que está ahí tiene campo, o sea que todos nosotros nos vamos a llevar una parte, no flaco, 2.700 tipos en el 60% de la soja de este país, esos son las que se la llevaron, a ellos se la diste. Entonces el justicialismo nació para enfrentar a la oligarquía, no para agradar a la oligarquía. Eso lo dice Perón, no lo dice Pedrito Peretti. ¿Está claro? Bueno, flaco, si naciste, y yo sé que es complejo, que es mucho más fácil buscarle la vuelta, digo, pero hacete de... Por eso Cristina está presa, hermano. Claro. Ahí, hablando sobre esto, porque estamos hablando con Pedro Peretti, usted lo conoce, militante, chacarero, fundador del movimiento agrario y del Manifiesto Argentino, que ahora está lanzando o viene trabajando con el tema de los círculos de la resistencia. Hoy va a haber una actividad, contame dónde y a qué hora, porque sé que es cerquita por acá. Va a ser en Hipólito Yrigoyen 840, en Abra, a las 18 horas, va a hablar la célebre doctora Salvo, que va a abrir, que es nuestra candidata y líder. Qué grande. 8 tendría que estar mucho más arriba la doctora, ojo. Bueno, le hemos puesto las quejas en eso, Guarda, guarda que no nos vamos a dejar llevar así nomás. Somos el campo, pero no tan boludo, Marquito. La doctora Salvo, Gustavo Campana, el padre Paco, van a estar todos. El padre de la Serna. El padre de la Serna, Ernesto de la Serna también, que es un tremendo intelectual. Sí, claro. Tremendo intelectual. Teólogo. Alejandro Mosquera. Sí. Y vienen, cosa única, como fuimos ayer, vienen militantes kirchneristas de pequeños pueblos del interior de 4 o 5 mil habitantes que navegan en un mar de gorilas y van a hablar ellos. Todos los demás van a escuchar. Va a ir Artemio, va a ir Amado, a escuchar, no a hablar. Artemio, si lo dejamos hablar, no habla más. No habla más nadie. No habla más nadie. Che, qué bueno que va. Bueno, a ver, por un lado, creo que ya se hicieron algunos encuentros de estos círculos, ¿no? Pues sí, hicimos algunos y ahora tenemos que lanzamos en Capital Federal. El 30 largamos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, con Anita Conti ahí, y una agrupación que se llama La Patriada. No nos metemos en el internas. Para nosotros vengan de donde vengan, no le hacemos análisis de sangre a nadie, ni somos sommelier ideológico de nadie. Vengan a pelear por la libertad de Cristina y porque haya una democracia plena y por el fin de la proscripción. No discutimos listas, ninguno de nosotros somos candidatos, no fuimos nunca candidatos ni lo seremos. Ya se fueron, aparte de la lista ya. Bueno, estamos en esta. Y creemos que es muy importante hacer este debate de que en la Argentina entienda que hubo un golpe de Estado el 10 de junio del 2025 y que se lo debe llamar así. Es una caracterización fuerte, me gusta precisamente por eso, es una caracterización fuerte. Veo muy relegado, digamos, este debate al interior de la fuerza política, porque hay muchos que están ahora ya enfocados en la cuestión electoral, ¿no? Como si fuera lo determinante. De hecho, a ver, ayer el gobierno sufrió una derrota grande en el Congreso. Sí. No es lo mismo que haya de los nuestros que no haya de los nuestros. Pero vos decís, y creo que llego a entender eso, que con eso solo no basta. No alcanza. ¿Vos conocés la fábula del colibrí y el incendio del bosque? No, ¿qué pasó? Te la voy a resumir. A ver. Muy sencilla. Se incendió el bosque y el yaguareté, rajando como loco, un colibrí, iba al laguito, agarraba un poquito de agua y la tiraba al incendio. El colibrí disparaba, el yaguareté disparaba, sí, ¿no? Sí. Hasta que un día el yaguareté le dice, pero si no vas a apagar nunca el incendio. Él dice, no sé, pero yo hago lo que hay que hacer. Ajá. Bueno, nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Los otros son yaguareté que disparan. Nosotros tiramos el granito y en algún momento lo vamos a apagar este incendio. Te quiero agradecer mucho, Pedro, que hayas estado acá. El primero que me habló de las actividades de estos círculos de la resistencia fue Jorge Giles, compañero Jorge Giles. Gran amigo, personal además. Que me dijo, che, fíjate, prestar atención a Pedro porque lanzó esto de los círculos de la resistencia. Hoy va a estar presentando Gaucho Rivero, después le voy a dar los detalles. También lo tenemos a otro gran compañero, Roberto Baschetti, que también tiene actividades. Gran amigo también. Hoy es 22 de agosto, otra fecha en la que se conmemora Trelew, la masacre de Trelew. Después también vamos a darle precisiones. Bueno, porque la militancia, y sobre todo la militancia con años encima, tiene muchas cosas para decir, ¿no? Digo, frente a la situación. Yo veo un escenario actual que es muy parecido a muchos de los que se vieron en el pasado, ¿no? Quizá algunos están recién asistiendo a lo que era un fenómeno de proscripción y lo que implica la resistencia a esas proscripciones, pero digamos hay otros que han transitado parte de su vida, capaz que no pudiendo votar, capaz que no teniendo la opción electoral, entonces usando alternativas, que tienen que ver con la agitación, la movilización, ¿no? Digo, me parece que en ese sentido hacía falta algo así, que no sea parte
una franja etaria juvenil, como que, bueno, tú dices, che, parece que la cámpora se lleva todo. No solamente es la cámpora, hay otras organizaciones. Y de hecho, también creo que esta experiencia es muy válida para el conjunto. Así que, bueno, te quiero felicitar. No. Repitamos, esto va a ser a las 6 de la tarde. A las 18 horas, en Abra, va a haber un mensaje de Cristina, lo estamos esperando. ¡Epa! Estamos esperando. Te lo guardaste no para el podemos final. asegurar si llega, porque viste que hay situaciones. A mí me dijeron que ella escucha este programa. Yo no lo puedo ratificar, ¿eh? Yo tampoco, pero bueno. Si pudiera ratificarlo, obviamente me ufanaría de eso. Pero nosotros vamos a suponer que es creíble. Nosotros te escuchamos todas las mañanas, ¿viste? en el medio del campo, así que escuchame. Es que la 530 se escucha en todos lados. Impresionante. ¿Viste? Lo que es por aire, por el streaming, por el Veníamos teléfono. hablando eso con Tucho. ¿Viste? Nosotros estamos todo el día con la radio prendida y a kilómetros. Total. Y la única que se escucha es la 530. Es Vos verdad. querés agarrar sintonizar cualquier otra, Claro. no la sintonizás. Sí. Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con un gran apoyo que dio la comunidad de la 530 para una renovación técnica que hoy nos puso en una situación distinta en cuanto a la capacidad de llegar. Tenemos una buena antena, una buena altura, bueno, una serie de cosas que se hicieron que están dando resultados. Así Bien, que nos manda saludos ¿quién te manda? Roberto Bachetti. Le mandamos un gran abrazo a Roberto. Grande. Y a Nora Patrick también, que van a estar hoy. Ya les cuento las actividades, porque tenemos ahora un montón de parroquiales que dar, pero antes quiero decirle a Pedro que tenga, bueno, desde ya, muchísimas gracias por venir, gracias por la factura, y espero que haya muchísima gente hoy en esta actividad, en el Abra, Hipólito Yrigoyen. Vamos de vuelta, porque la gente se olvida. Hipólito Yrigoyen 840. Hipólito Yrigoyen Tacuari. Abra, un hermoso lugar, un centro cultural. Y después nos vamos a comer un buen sándwich de mortadela. Bueno. Muy bien. Ya está, ya. Especialidad de la casa. Y te invitamos, Marquito, tenés que venir. Claro, Invitan a una actividad irresistible, el Círculo de Resistencia, Pedro Peretti y otros allí en el Centro Cultural Abra. Gracias por venir, No, Pedrito. gracias y salud y cosecha para todos y todas. Es muy amable. Todos y todas. Es muy ¿Qué es la dictadura del capital financiero y por qué no sigue cagando la vida a los argentinos? La dictadura del capital financiero es una estructura legal y de formación burocrática dentro de los órganos principales del Estado para que el dinero, el ahorro nacional es la plata que todos los argentinos generamos. La plata es nuestra, no de nadie más, porque todo lo que ves alrededor tuyo se forma con trabajo. Las luces, las cámaras, todo esto son horas de trabajo hombre, ¿sí? Hombre-mujer. El ahorro nacional, según las directivas que tengas en términos legales en un país, o se dirige a la producción y el trabajo genuino, o se dirige a la especulación financiera y la captura monetaria la hacen los bancos. Desde hace 50 años en Argentina, el ahorro nacional es capturado por el sistema financiero. Bien. Sin miramientos y con muy pocos actores. Hace 50 años había 60 bancos en la Argentina y 25 millones de habitantes. Hoy hay 47 millones de habitantes y sigue habiendo 60 bancos. Es decir, se multiplicaron las capacidades de ahorro del Estado-Nación y de los ciudadanos, todos nuestros instrumentos financieros, y siguen en muy poquitas manos. Esa es la captura monetaria que hace el sistema. Esa es la dictadura del capital financiero. Una modificación de hace 50 años que ningún gobierno de la democracia se atrevió y tuvo el valor de no modificar, derogar y democratizar el espacio económico. La democratización de la economía es la gran batalla. Bien. A ver, estamos con Bruno Napoli, él es historiador, especializado en temas económicos. Entre otras cosas, escribió este libro a partir de una investigación que ya lleva, ¿no? Hace 10 años, si no me equivoco, donde rastrea un poco el germen de esta financiarización, hoy tan en boga, tan de moda, ¿no? Digamos, lo charlábamos un poco antes, aquellos orígenes en dictadura que vos rastreas de esa financiarización, parecieran hoy ser eso, la moda, ¿no? Lo que está bien, que el dinero, como decías, en vez de ponerse a producir en una planta, en una fábrica, se ponga a trabajar solo, esa lógica de que el dinero trabaja solo. ¿Qué líneas conducen de aquella dictadura que inauguró esa patria financiarizada y esta actualidad de Milei, Caputo y compañía? Bueno, vos sabés que es una historia que parece lejana, obviamente, para alguien de 20 años o de 30 años, pero en un espacio vital de una vida de 50, 60 o 70 años. Para la vida de un país. Para la vida de un país y para la vida de una persona es una mirada interesante cíclica. Es como un bucle temporal. Argentina hasta mediados de los 70 tenía 4% de pobreza
y 300 villas. Hoy tiene 50% de pobreza y 6.224 villas. Impresionante el número, ¿no? Sí. Nunca dejó de crecer la pobreza en la Argentina. En los términos globales, puede haber tenido, cuando vos ves una progresión, alguna baja. Pero si vos pasás de 300 villas a 6.200, eso quiere decir que la pobreza creció. La captura monetaria de todo ese ahorro nacional, porque son todos trabajadores los que viven en Villa, ¿eh? Sí, claro. En toda la Argentina, son trabajadores. Se hizo de alguna manera. Ahí hay una serie de leyes, a mediados de los 70, que en el libro las menciono, sobre todo 3 leyes específicas, que cuando la dictadura militar toma el poder político y económico, saca 3 leyes justamente respondiéndoles a las anteriores. Es decir, desarmando el ahorro nacional, devolviéndole poder de fuego a los bancos y modificando la ley de entidades financieras. O sea, es impresionante la respuesta que le da a las leyes del 73. Son leyes del año 73, de un gobierno que se dice popular y nacional en ese momento, que es el de Cámpora. No es el de Perón todavía, que inmediatamente saca leyes que fortalecen el sistema financiero en términos de el ahorro nacional, le dan fondos al Banco Central, le dice al Banco Central, todos los depósitos de los bancos, como es dinero de la gente, lo maneja el Banco Central, y así direcciona el crédito. Así direcciona el crédito productivo. La dictadura, la primera ley que saca, ¿no? Claro, Podemos decir, che, hay dinero de los argentinos, hay ahorro de los argentinos. Siempre es el dinero de los argentinos, eso es lo que tenemos que entender. Nosotros pensamos que es dinero de otras personas. Hay un problema del lenguaje en este bucle temporal, que se imponen como frases hechas y muy erróneas, ¿no? Como los empresarios dan trabajo. No, el empresario captura trabajo y de ahí saca un plusvalor. Pero la economía funciona así. Yo no digo que esté bien o esté mal, simplemente la economía funciona así. El que da trabajo es el trabajador, que no tiene otra cosa que su cuerpo y su fuerza de trabajo para ir a trabajar a la fábrica de alguien. Yo le digo a un empresario, monta tu fábrica. Si no hay nadie que prenda la luz, no funciona. Queda en evidencia en cada paro general o paro más o menos masivo en Argentina, que el número que sale a difundir el gobierno es lo que se perdió por ese día no laborable. Sí. Lo cual evidencia lo que por otro lado... decimos Milei, siempre. No, y que Milei intenta, digamos, desarmar, que es la teoría de la explotación. Me acuerdo que hace un par de semanas, ya quizá un mes, 2 meses, decía, bueno, el trabajador le compra dinero al empleador, al empresario. Él dice que los empresarios son unos héroes porque dan trabajo, pero cuando hay paro, claro, pero cuando hay paro te muestran que se pierde plata. Eso quiere decir que los trabajadores somos los que generamos la plata con el trabajo, no los empresarios. Es muy simple como eso. La economía es muy simple. Cuando te la explican difícil es porque te están jodiendo. Esto es así de simple. Voy a utilizar tu latín. A ver. El latín, te están cagando. Te están cagando. Claro. Y aquella modificación legislativa se hace en nombre de la libertad. No nos olvidemos, ¿no? Fundamental. Cuando vos ves en el libro, yo puse los titulares de los diarios del 76 y aparecen un grupo de liberales con internas entre ellos, liberales más conservadores y liberales mucho más aperturistas, pero todos se ponen de acuerdo en tomar el gobierno. Vienen diciendo que el Estado no sirve para nada, que hay que eliminarlo, pero acompañan el golpe y la matanza para ocupar el Estado. Y lo que señalamos ahí, los nombres de todos los civiles que estuvieron en el Ministerio de Economía, de Producción, de Planeamiento, de Agricultura, de Ganadería, en la Comisión Nacional de Valores, en el Banco Central, en el Banco Nación, en el Banco Provincia, todos civiles. No cualquier civil, no era por concurso, eran todos jefes de corporaciones. El jefe de la corporación de los bancos ADEVA le dan el Banco Central, al Banco Ganadero le dan el Banco Nación, a la Sociedad Rural le dan la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. O sea, le dan los lugares centrales a las corporaciones. Y a partir de ahí, estos que venían denostando el Estado, pero se mueren por ocuparlo, igual que ahora, por eso digo que es un bucle. Son tipo, Macri hizo lo mismo, hizo una campaña basada en denostar el Estado, pero peleó hasta el último día para ocuparlo y después se derrumbó moralmente cuando la gente no lo eligió para seguir ocupándolo. Y la actual administración pública es igual, son una serie de funcionarios que odian el Estado, pero se mueren por ocuparlo. El problema es que estos tipos cuando lo ocupan, lo modifican legalmente. Y eso es lo que nosotros decimos, el comienzo de este proceso que hoy vemos de una dictadura del capital financiero, que es el que manda,
con esta cuestión de especular con traders, de convencer a la gente de que ponga la plata acá y que a fin de mes va a tener un interés. La verdad que también ahí aparece una dinámica pedagógica muy interesante que tuvieron estos tipos, porque si alguien me dice, dame $100 y yo te voy a dar un interés 10% mensual en dólares, y yo le creo, bueno, también el problema es mío, ¿no? Digo, para que haya una trampa tiene que haber un tramposo y un tonto. Es un problema, porque cualquier plazo fijo a nivel mundial da un 1 o 2% anual en dólares. Entonces, si alguien te promete 10% mensual, ¿qué tiene, una máquina para imprimir billetes? ¿En serio? Bueno, pero el sistema y la legalidad del sistema lo permiten. Y esa legalidad fue construida hace 50 años por estos tipos, que además nos tomamos el trabajo en el libro de mencionar todo su reciclaje en democracia, ¿eh? Cómo fueron funcionarios de distintos gobiernos. Danos algún nombre que pueda resonar en... Los más reciclados, los dos más reciclados que fueron funcionarios férreos y muy importantes dentro de la dictadura es Domingo Cavallo, que es en los 80 diputado por el peronismo, después ministro de Relaciones Exteriores de Menem, después ministro de Economía, intenta ser jefe de la ciudad de Buenos Aires, intendente de la ciudad de Buenos Aires, diputado, y continúa hoy dando cátedras a quien quiera escucharlo, habiendo fundido al país al menos 3 veces. Es un fracasado en términos económicos, no personales, él se llenó de plata con eso. Y sigue, son espacios pagos, ¿eh? No está hablando de Toto Caputo, está hablando de Domingo Cavallo. Claro, ¿no? Toto Caputo tiene una historia similar, pero, ya, distinto, pero ¿no? Ya en democracia. Claro. El otro gran reciclado de esta máquina de reciclar políticos es López Murphy. López Murphy, un funcionario de la dictadura en el Ministerio de Economía junto con Manuel Solanet, una persona deleznable, que se fue reciclando en democracia, llegó nuevamente a ministro de Economía con De la Rúa, a quien trajo de asesor a Solanet, al que había sido su jefe en dictadura, y el plan era el mismo, destruir el Estado y en ese momento echar a 88.000 empleados de la Administración Nacional junto con Solanet. Duraron 15 días. En aquel 2001, ¿no? 2001. Fue porque lo que quiso fue intentar cerrar la UBA, me acuerdo que muy resonante eso, terminó saliendo porque no se lo bancó la y el discurso sociedad que utiliza es el mismo que utilizaba en el 82, que era López Murphy considerado un gran amigo por los militares, ¿eh? Lo pongo en el libro con documentos, con cita, con fecha, tengo los documentos de la época que demuestran eso, pero bueno, no es necesario tener los documentos porque él fue el funcionario de la dictadura, yo no, así que siempre que escribimos estas cosas tengo algunos reclamos, es decir, ¿cómo dice eso? Digo, la verdad que los funcionarios de la dictadura de desaparición de personas fueron ustedes, no yo. Claro. Yo no tengo que dar ninguna explicación. Claro. Ustedes estuvieron ahí. ¿Qué les voy a hacer? Pero además la alianza, digamos, no puede encontrar el nexo también en la alianza. ¿Quién se favoreció? ¿Qué grupo económico salió favorecido? ¿Qué políticas económicas se implementaron? ¿Cómo terminó distribuida la torta al final del proceso? Exactamente. Si hubo más pobreza, si hubo más industriales, menos industriales. Es un poco lo que planteás, ¿no? Exactamente. Se modifica digamos, la economía argentina. Y te di los nombres más conocidos. Sí, los más ruidosos. Pero, por ejemplo, la familia Echevarne, que dirigió la Comisión de Valores durante 7 años, y eso es muy particular, es el único, debe ser el único funcionario civil que duró las 4 dictaduras. Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Es rarísimo. Todos los demás se fueron yendo. Un intocable. Es un intocable porque fue cambiando de lealtades. Primero entró leal a Martínez Dios, cuando cae en desgracia Martínez Dios, se hace leal a las Fuerzas Armadas y empieza a hacer operativos cívico-militares para secuestrar empresarios y financistas. En un secuestro en donde participa el ejército y la Comisión de Valores dirigida por él ayuda, mandando peritos a donde están secuestrados, y el Banco Central también, dirigido por Reynal. Reynal y Adolfo Diz, que cuando se les preguntó por qué hicieron eso, dijeron, lo puse en el libro, lo haríamos 1000 veces más. Era lo que había que hacer, ayudar a los militares a perseguir a esos empresarios. Reynal, Echevarne, el sobrino de Echevarne fue mediador con los fondos buitres del lado del Estado durante el gobierno de Cristina Kirchner, junto con Amado Boudou, asegurando la condición de pago de la Argentina. Estamos hablando del 2010. Sobrino de Echevarne que dirigió la Comisión de Valores. Reynal y muchos de los funcionarios del Banco Central durante la dictadura se reciclaron en la época de Menem y fueron partícipes
de las privatizaciones en ese momento. Y muchos de ellos siguen operando en el sistema financiero privado. El punto es este. La lógica de la dictadura del capital financiero es que tienen una gran tarea pedagógica. Ocuparse lugares centrales del Estado. Modificar la estructura legal. Por eso modificaron todas las leyes que pudieron, y la más importante, la que regula todo nuestro sistema financiero en la Argentina, sigue vigente, que es la ley de entidades financieras, que si vos entras a tu teléfono ahora, pones página del Banco Central, marco regulatorio de todo el sistema legal de la Argentina, y aparece la ley firmada por Videla y Martínez Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque regula todo lo que es el movimiento de dinero, desde que vos vas a pedir un saldo a un cajero hasta una transferencia, está regulado por esa ley, que vos puedas invertir en criptoactivos, que vos puedas mandar dinero de una cuenta a otra, que vos puedas mandar dinero al exterior. Regula todo el sistema. No hay forma. Si vos querés armar un banco, vas con eso. Alperín, Marcos Galperín, el que inventó Mercado Pago, la sabía de memoria la ley. Porque dijo, la ley dice, todo lo que no esté acá, se puede hacer. Todo lo que no esté prohibido esta ley. Estudió la ley de memoria y armó Mercado Pago. Y armó los criptoactivos. Brillante. Por eso es tan importante esa ley. Y por eso, si hubiera habido una regulación, de hecho hoy tenés 60 bancos y 300 fintech, que son financieras tecnológicas. Los bancos están regulados por la ley de entidades financieras. Mal o bien tiene una ley. Las fintech no las regula nadie. Las regula el Banco Central con algunas disposiciones diarias, algo hace la Superintendencia de Seguros, algo la Comisión de Valores, pero no hay una ley que regula las financieras tecnológicas, que de hecho es lo que hoy mueve casi todos nuestros dineros. Todos estamos con alguna wallet, con alguna billetera electrónica y haciendo movimientos todo el día. Gran ganancia para sectores privados. Yo te decía esto, lo que hicieron estos tipos fue ocupar el Estado, modificar la estructura legal, pero dejar líneas internas de burócratas que les permiten después irse al sector privado y volver al público todo el tiempo, porque ya los conocen. El verdadero, digamos, sótano de la democracia, porque digamos, me acuerdo que durante el gobierno de Alberto Fernández se hablaba mucho del mundo del espionaje, de como una trama y un submundo de gente que estaba ahí sin importar el signo político que gobierne. En el mundo financiero es lo que decía recién tu colega, que está ahora en los controles, antes en la charla previa, es la verdadera casta. Es una casta real, pura, absoluta. Los nombres están ahí, y están ahí, y los pongo sin problemas, porque son nombres públicos que actúan todavía. Si vos los buscás, tienen consultoras, tienen financieras, actúan incluso en el mundo del arte, obviamente. Vos sabés que los ricos invierten mucho en arte, en galerías de arte. Fueron funcionarios con Menem, con Alberto, con Cristina, con Macri, ahora de nuevo. Aparecen y reaparecen y reaparecen. La gran tarea pedagógica es haber cambiado la estructura legal, pero también la forma de pensar. Por eso a mí me impresionó, recorriendo los últimos 50 años, que las tapas de los diarios en momentos de crisis, donde hablan estos tipos, son calcadas de hoy. Las lees y decís, pero es actual. Entonces yo tuve que aclarar la fecha. Esto se dijo en el 77, esto en el 89, esto en el 93, porque parecen tapas actuales. Es el mismo discurso. Circular. Sí, y lograron imponer esa pedagogía en gran parte de la población. Pobres que defienden al que tiene. Claro. Digamos, tipos como Caputo, que uno hoy diría, Messi, le decían el Messi de las finanzas, y es la cara de esa financiarización o refinanciarización de la Argentina. Es un jugador pesado, es un jugador importante dentro de esos nombres, de esos jugadores, sí. o es solo, digamos, un burócrata, un técnico que por ahí lo que hace es cumple su función pedagógica en venderle a la población. No, está muy bien la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque es tan pertinente, porque justamente lo que dije es, pasan del sector privado al público sin ningún problema, y el sector público los recibe. Son grandes empleados de fondos de inversión muy importantes o de bancos como JP Morgan. Son empleados importantes, con cargos jerárquicos importantes, que cuando se los solicita pasan al Estado y el Estado los recibe. No pueden estar de los dos lados del mostrador. De hecho, Caputo en su gestión anterior hizo negocios beneficiando a sus antiguos empleadores. Renuncian el día que asumen y cuando renuncian a la función pública vuelven al sector privado. Tiene que haber algo que lo prohíba. No puede seguir pasando. Sturzenegger
tiene un pasado mucho más sombrío. Primero porque es el más grande de ese grupo, de Caputo, Bausili, algo que ya hicieron. Ya viene de la década del 90 trabajando con Cavallo, había formado Acción por la República, en alianza con algunos partidos neonazis de la época. Está ahí la referencia en el libro. Así que fíjate la calaña de gente que es Sturzenegger, que es un delincuente hecho y derecho. Digo, ha fundido a la Argentina ya por tercera vez. Por tercera vez está destruyendo la economía argentina y el ahorro nacional. Gente que debería estar presa, ¿eh? Pero la legalidad se los permite. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Decías la ley de identidad financiera que permite que, por ejemplo, los activos de Caputo en el exterior no son, vos me lo explicabas recién, no son fuga de capital. No es fuga, es formación de activos en el exterior, porque es legal formar activos en el exterior. Vos, con tu sueldo de tu trabajo, sí, podés cambiarlo a dólares, pasarlo a tu cuenta en dólares, abrir una cuenta en dólares en el exterior y enviarlo. Nadie te va a decir nada. Pero más hoy, digo, incluso hoy... Pero funcionó siempre así. Por eso vos tenés un monto en el exterior que equivale a nuestra deuda pública total. Tenés entre 300.000 y 400.000 millones de dólares en cuentas de 5.000 argentinos en el exterior. No se hace de un día para otro. Y no es de un solo gobierno. Son 40 años enviando dólares al exterior. Vos lo podés sacar. Después de ahí lo haces saltar a 2 o 3 cuentas y termina en un paraíso fiscal. Ya no hay control. Claro. Y un paraíso fiscal es Uruguay, Londres, obviamente, Suiza. ¿Qué quiere decir paraíso fiscal? Nosotros decimos guaridas fiscales. Que si el Estado soberano argentino quiere pedir información sobre sus ciudadanos con ese dinero y qué pasa, puede no dártela. Y desarmar esta trama legal, cultural, digamos, complicado. Es muy complicado. Más allá de meter los presos a estos personajes que decías que deberían estar presos. Hay que cambiar la legislación. Hay que derogar la ley de entidades financieras, hay que democratizar la economía. ¿Y cuáles serían las características de esa nueva legislación? ¿O cuál, digamos, hacia qué tipo de lógicas deberíamos ir? Esa es una muy buena pregunta. Primero, no es un debate en los partidos políticos. No vas a encontrar en las elecciones ninguna plataforma que diga deroguemos la ley de entidades financieras. ¿Hay algún modelo, algún país que se te ocurra? Sí, se me ocurre Alemania, que cuida su ahorro nacional y controla muy bien cuando alguien quiere girar dinero al exterior. Y vas preso, si haces una mala movida. Que me ocurre Estados Unidos mismo. Seguro, claro. Que hace un control férreo del ahorro nacional. El dinero tiene que estar en tu país, no puede irse. Y la excusa no es, pero es mío. Te lo ganaste con trabajo de alguien, primero. A no ser que tengas una máquina impresora de billetes. Si no tenés una máquina impresora de billetes, que encima lo hacen perfecto, trabajó alguien para vos. Sos dueño de campo, dueños de fábricas, hay un montón de personas trabajando ahí. Vos absorbiste parte de ese trabajo, lo transformaste en moneda extranjera y lo llevaste al exterior. Mirá, es ahorro nacional. Pero la excusa siempre, perdón, Bruno, la excusa siempre de estos gobiernos liberales y también del discurso liberal es, si vos pones esos controles, lo que haces es ahuyentar la posible vuelta, retorno o llegada de esos capitales. Mirá. Digamos, entonces te ponen siempre en la encerrona de tener que liberalizar, porque es la forma de darle las condiciones atractivas para que la entren. Me remito a las pruebas. Primero, hiciste todo eso durante 50 años y la guita se sigue yendo. Sí, claro, no funcionó. Primer punto. Así que eso es muy fácil. El ministro de Economía que está diseñando el plan económico no tiene la decisión de traerla e invertirla acá para producir nada, lo cual es el primer síntoma, el primer signo de que no la voy a poner acá. El punto es la repetición. Acá hay algo muy interesante, pero que no podemos dejar de discutir. ¿Cómo puede ser que durante 5 décadas yo repita que si yo libero los capitales van a venir las inversiones? Durante 5 décadas no vienen y cada vez que lo digo hay gente que me cree. Es impresionante eso. Digo, ¿pero es un país de imbéciles o realmente hicieron un gran trabajo pedagógico? Hicieron una gran tarea pedagógica. Luego de la masacre de la dictadura, el segundo trabajo principal fue la modificación de la estructura legal y ese trabajo pedagógico sobre un sector de la población que se ha vuelto totalmente permeable a este tipo de discursos. Primero, si vos hacés controles de capitales, los capitales vienen igual. ¿Por qué? Porque Argentina es un mercado muy atractivo. No es Haití. No es Haití. Claro. No es República Dominicana. Y digo, y los pongo como ejemplos porque son países con muy pocas riquezas. Argentina tiene, y yo esto me canso de repetirlo, nosotros le vendemos carne a China, millones de cabezas de ganado,
porque se comen hasta los ojos. Compra la vaca completa. A Estados Unidos, a Alemania, carne premium, muy cara, y a Israel. Israel es un gran comprador de carne. Nuestro campo de granos se vende a la India, 1.500 millones de habitantes. Indonesia, 300 millones de habitantes. Corea del Sur. Y también la China. Es decir, que alimentamos a medio planeta. Medio planeta, hacen los números, medio planeta. Y le vendemos energía a un montón de países, porque somos grandes productores de energía. ¿En serio vos creés que con todo eso los capitales no van a venir? Por favor. Ahora con el RIGI tienen la posibilidad encima de venir y a los 2 años ya no pagar ningún impuesto. Pero no parece. Nada. Pero tampoco, ¿no?, van a venir. Claro, digamos, cuando vos no le das mercado interno, me imagino, cuando vos no le das... Si la economía no funciona, no vienen. Vienen cuando la economía funciona. Si no, lo único que tenés son capitales golondrinas, o sea, capitales especulativos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo único que entran son capitales especulativos que saben el cambio de dinero, la famosa bicicleta financiera, y salen del país con más dinero del que entraron, porque nuestra legislación se los permite. Está bien, entonces no hay que trabajar con convencer a esos capitales, sino darle las condiciones, digamos, económicas, que quiere decir una economía que funcione, sino laburar sobre una pedagogía de los votantes, porque en definitiva las dos todos cosas. Tenemos la responsabilidad de darle el país o los mecanismos del país, dejarlo en manos de timberos como... Totalmente. El tema es que es las dos cosas. Una economía que funciona siempre atrae capitales. Punto. Siempre vas a tener inversión. Es más, vas a tener inversión directa. Ni siquiera inversión indirecta. Inversión directa, digo, van a venir a construir algo. Los chinos tienen la capacidad y la política de hacer inversión directa. Vienen, te hacen la fábrica, pero te dan a los 250 técnicos con sus familias. ¿Sí? Y por las dudas, ¿no? Por las dudas, porque imagínate China que viene acá a negociar para hacer una central nuclear y se entera de que hay 2 kilómetros de ruta que hace 10 años no se termina. Y ellos hacen ciudades del tamaño de Roma en 10 días. Y dicen, bueno, no, hacemos la inversión directa, pero aparte ponemos los técnicos por la duda para que ustedes no lo jodan. No lo jodan esto. Una economía que funciona de manera ordenada y que es rentable en sus negocios atrae todos los capitales que quieras. Y hasta le podés poner todos los controles que quieran, pero funciona así la economía, no es muy difícil. Vos vas a poner plata donde la economía funciona, no donde no funciona. Si un banco que se está cayendo a pedazos te dice, por favor, Diego, danos tu sueldo, invertirlo acá, no lo ponés. Vos vas a ir al que está, por más que sea el más controlador de los capitales, pero si te da ganancias, si está funcionando bárbaro ese banco, la vas a poner ahí, no te va a importar el control. Y la misma lógica, digamos, si tenés que votar y alguien te está diciendo que quiere poner algo en lo que vos podés laburar, por ahí es mejor que lo votes que votar al que te dice que la tima financiera te va a salvar. Si vos no tenés un mango para apostar en la tima financiera... Otra cosa, también tiene que haber un control sobre todos estos chicos que se llaman traders, que en los 90, para los que tenemos más de 50, llamaban brokers. Y eran iguales de imbéciles y eran iguales de estafadores. Son todos unos estafadores. No hay que apostar a los criptoactivos. Eso es una gran estafa. Eso también es un juego para grandes jugadores. Y las monedas virtuales, que no son monedas, no son plata, son mecanismos especulativos, están llevando a que ese ahorro se vaya a estos espacios especulativos que se los llevan los grandes jugadores. Tiene que haber un control también sobre eso, tiene que haber un límite a que se pueda seguir difundiendo esa estafa, que es tremenda. Salvo que seas presidente y en tu tiempo libre puedas promocionar una criptoestafa que te beneficie. Ahí sí, digamos, puede ser rentable. Eso sería un golazo. Pero, eso sería un golazo. La dictadura del capital financiero de Bruno Napoli, poco entender nuestra historia para dejar de tropezar varias veces con el mismo Caputo. Exactamente. Encima se repiten los nombres, eso impresiona. Por eso. No solo la tapa de los diarios y el discurso, sino que ahora ya están desbocados. Se han encontrado con una sociedad permeable y muy fácil de convencer. Eso es particular, y no nos toca a nosotros que estudiamos historia o economía poder desentrañarlo, es muy difícil entender eso. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo que escucha,
únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes,